Hoy en el Tesoro de la Isla estamos con Carlos Argañarás, que es piloto de línea aérea. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eugenio? Buenas tardes, un gusto verte. Carlos, bueno, en primer lugar te agradezco tu disponibilidad para conversar, en primer lugar, sobre la realidad del transporte aéreo de pasajeros, de la aviación comercial. Yo estuve estudiando un poquito, más que estudiando, leyendo, y me sorprendió ver, hay un programa en la web donde te muestran en tiempo real los aviones, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Fly. Bueno, vos supongo que, Flight 24 seguramente es la que claro. vos podés estar. Flight Y 24 hay un mapa global con todo el movimiento de aviones al es instante, algo exactamente. espectacular porque te muestra un mapa de antes de la pandemia y son miles y miles y miles literalmente, ¿no? Miles de aviones que están en el aire y aterrizando, despegando. Después leí que por día son unos 100.000 aviones, no sé si será así o más o Es menos, alrededor, es probablemente un poco más. En un situación poco normal más. es alrededor de 120.000 aviones. Eso es lo que Eso está incluyendo volando todos normalmente. los aviones comerciales y Hay de 120 transporte. mil operaciones y vuelos comerciales Ah, normalmente, sí, sí. después Se carga, pasajeros. hay aeropuertos, por ejemplo el de Atlanta, que por hora tiene, no me quiero equivocar, 2.000 operaciones. No sé, ¿será que cada Es muy segundo probable. es una Sí, locura? sí, sí, tienen muchas pistas y operaciones simultáneas, aviones que salen y llegan, Claro, inclusive de modo paralelo, inclusive si claro. uno busca, porque en YouTube vas a encontrar filmaciones del avión de al lado, de un pasajero que está filmando Ah, exactamente al lado. Sí, es una realidad, sí, contame. nosotros en Latinoamérica particularmente somos algo así como el 5% de la aviación mundial. Es realmente poco, te estoy Poco. hablando del río de México hacia el sur. Sí, sí. Aún así, es un mercado muy importante y es sumamente importante para todos los países del mundo la industria aérea. Se calcula que, ya te digo, con esos 120.000 vuelos diarios aproximadamente que hay en todo el mundo en una condición normal, no en la condición de pandemia actual, sino en una condición normal, se calcula que por cada puesto de trabajo de línea aérea eso crea 4 o 5 puestos de trabajo Claro, en otras industrias conexas, ¿no? claro, claro. Turismo, alimentación, hotelería, y es una generación de riqueza que es muy horizontal. No es solamente porque, digamos, genera trabajo tanto en el personal de limpieza de un hotel, como en el gran gerente del hotel, como en ejecutivos que pueden trasladarse y de ese modo realizar negocios o turismo o lo que fuese, ¿no? Es una industria que es muy multiplicadora de riqueza, por eso es tan importante. Sí, realmente es extraordinario y está bien, estaba leyendo, por ejemplo, de que hay 60 o más millones de personas que directo o indirectamente dependen de esta industria, digamos, ¿no? El empleo, no sé, y directo o indirecto que vos mencionabas, a nivel mundial es enorme. Y después que es una industria que ha crecido y sigue creciendo a pesar de todos los problemas mundiales, regularmente, todos los años en un 5%, una cosa así, digamos que Sí. la demanda y la oferta siguen y uno tiene la expectativa que esto va a ser más y más, ¿no? Con estas low cost y todo eso, ¿no? Por darte una idea, Argentina tiene en este momento, época prepandemia, alrededor de unos 30 millones de pasajeros al año, solamente Argentina. Porcentaje que era un tercio menor unos 4 años antes. Sí, es un crecimiento sostenido. Argentina, para variar, a veces digamos, se escapa de la regla mundial y ha tenido un amesetamiento de más de 10 años en la cantidad de pasajeros, pero sí, es una industria que tiene todavía mucho por desarrollar. Nosotros Claro. hemos pasado, digamos, cuando nosotros llegó un punto en el cual Argentina tenía 22, 24 pasajeros este, cada, eh, cada 100 habitantes, y había países como Chile que tenían 48, Brasil alrededor de 35, o sea, la diferencia era mucho mayor. No estoy comparando con países del primer mundo, sino países del mismo grado de Sí, de la desarrollo que el región. nuestro, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, con países de desarrollo de la región, pues tiene mucho, mucho techo todavía
por crecer. Es por eso que justamente, y al tener esa incidencia tan importante en las economías locales, ¿no? Date una idea, imagínate una ciudad como Calafate. Una ciudad como Calafate depende exclusivamente de eso, no genera riqueza si no es del turismo. Una situación como esta la pone en una situación del aeropuerto, es un solo aeropuerto, que por ahí puede llegar a tener en temporada alta unas 8, 10, 12, 15 operaciones, dependiendo del día, y que todo eso se genera sobre la base de la aviación. Tenés allá todos los hoteles, hotelería, gastronomía, turismo, excursiones, y el pueblo prácticamente vive de eso. Lo mismo le ocurre a Bariloche en un enorme porcentaje. Claro, pues es la puerta de entrada, el aeropuerto es la puerta de entrada a la ciudad. Sí. Y eso es existen maneras existen fórmulas de cálculo de cuándo una ruta es rentable, en la cual se meten PBI de ciudad de origen, PBI de la otra ciudad, tipo de composición social y todo, y da una serie de coeficientes. Pero en términos generales, la línea aérea crea su demanda. O sea, se crea la línea y aparecen los pasajeros. Así funciona el asunto. Es una industria que tiene un enorme giro de capital y de ganancias con márgenes muy chicos, donde los costos se disparan muy rápido, pero las ganancias son de márgenes muy chicos. Los capitales que se invierten son enormes y los márgenes son chicos. Hay un volumen muy grande de cash flow que le permite a las empresas trabajar mientras y bueno, de ese modo generar sus ganancias, ¿no? Con el cash flow, además del transporte de cargas o pasajeros. Me sorprende un poco lo que decís, sí. Perdóname, te interrumpí. ¿Por qué los márgenes son tan chicos siendo una industria tan importante y con tanto flujo de capital? Es altamente competitiva y los costos se disparan muy fácil. Es decir, si vos, por ejemplo, te desvías vas de, no sé, Buenos Aires a Bariloche por alguna cuestión meteorológica, terminaste en Neuquén, no podés seguir volando por meteorología, por mantenimiento, lo que fuera, vas a tener que alojar a todos los pasajeros en un hotel en Neuquén, por darte una idea. Sumado al costo enorme por hora de vuelo, después vas a tener que volver a volar a llevar esos pasajeros y probablemente volver vacío. Los costos ante la contingencia se disparan muy fácil. Bueno, en la Argentina, para variar, el tema impositivo es importante, como bien lo sabrás, y bueno, todo es una industria realmente que requiere de una expertise muy particular para manejarla. Pero es una industria maravillosa, francamente. O sea, ya el hecho de que un avión, la posibilidad técnica que da el avión es una cosa que nosotros damos por sentado, pero hay muchísima gente que trabaja atrás y con un grado de coordinación, de estandarización y profesionalismo que es absolutamente imprescindible para que funcione. Nosotros siempre pensamos que esta es una industria en la cual está muy acostumbrada a manejar riesgos. La industria de la aviación comercial, digamos, ¿cuál sería la línea aérea más segura? Es una frase que se dice de modo clásico, la línea aérea que no vuela. Si vos tenés todos los aviones en el piso, absolutamente no corres ningún riesgo. Después tenés que encontrar una ecuación en la cual, digamos, pero eso sería absolutamente inviable. ¿Sí? Una empresa que directamente no podrías volar, si está bien, no correrías ningún riesgo, tenés que tener una ecuación de riesgo y rentabilidad que tiene que ser razonable, claro, para poder operar. Es una industria muy, muy acostumbrada a manejar riesgos y evaluar las cosas. Es por eso que tiene un desafío particular en el cual, digamos, yo te diría que está acostumbrada a manejarse en el manejo de riesgos con el tema del coronavirus y la nueva realidad que va a llevar con los viajes aéreos, ¿no? Una vez que se consigue realizar. Los consejos directivos, el presidente, digamos, la gente que toma decisiones en la industria de la aviación comercial, ¿son pilotos también? ¿O fueron pilotos? No, normalmente no. Hay un caso muy excepcional, que es el de Richard Branson, el de Virgin Atlantic, pero es un personaje más de un sentido, que sí es piloto. Había algunos que son pilotos, pero no son básicamente empresarios. Pero es un sistema en el cual el tema seguridad es muy transversal a todos. Es muy transversal a todos, desde el último que carga las valijas hasta la gente que atiende a los pasajeros, ni hablar la tripulación de cabina, en lo que
normalmente la gente denomina azafatos, que técnicamente se llaman tripulantes de cabina, o los pilotos, más las decisiones comerciales que se toman, siempre está en cuenta el tema de la seguridad, que es una cosa que es de evaluación bastante difícil, porque cuando no pasa nada, lo que vos gastaste en seguridad, no podés, es como pagar el seguro, no sabes cuánto te ahorraste, pero es muchísimo más caro tener un accidente, por supuesto. Es una industria muy acostumbrada al manejo del riesgo, por lo que yo creo que le tengo mucha fe en el sentido de que va a poder manejar los nuevos requisitos que requiere este problema del coronavirus cuando se vuelva a volar. Sí, vamos directamente al tema del coronavirus, porque es una industria que viene en permanente crecimiento y aunque sea de no alta rentabilidad, obviamente rentable, excepto quizá Aerolíneas Argentinas, no sé, pero... Sí, si no, no lo harían. Si no, no lo harían. Pero supongo que será una industria que fue muy golpeada por el coronavirus. Una de las principales porque, aunque estuve leyendo acerca de que la aviación continuó, creo que 8 de cada 10 aviones está parado hoy, más o menos. Más o menos. Para darte una idea, en este momento de 6.000, se están haciendo en Europa, por ejemplo, de 34.000 vuelos diarios, se están haciendo alrededor de 6.000. Si estás haciendo el 15% de lo que se haría en un mes igual lo que se hizo en el mismo mes del año anterior, para tener un comparativo. Y acá en Argentina, porque obviamente es estacional, las temporadas altas y bajas, ni siquiera llegamos a eso, estamos bastante lejos de eso. Si te fijas en Flightradar, el programita del que vos hablabas antes, en la Argentina vas a ver 4 o 5 aviones dando vueltas en total, algunos cargueros. El tráfico de cargueros no se detuvo nunca, eso siguió funcionando. De hecho, se incrementó en más de un 30%. Claro. Porque normalmente las empresas utilizan las bodegas remanentes de los vuelos de pasajeros para enviar carga. Al no estar esos vuelos de pasajeros, el requerimiento de carga sigue siendo el mismo, exportaciones, importaciones, y han pasado directamente a vuelos cargueros puros. Así que eso se ha incrementado en algunos casos, en algunos países, hasta más de un 30%, los vuelos cargueros. Pero los vuelos de pasajeros está absolutamente. Hay algunos países que han mantenido algunas rutas. En Estados Unidos está lleno de videitos por ahí en YouTube donde lo ves 1 o 2 pasajeros, okay, un solo pasajero en un vuelo de cabotaje. Los estados han tomado actitudes distintas respecto a eso, de acuerdo a su capacidad y a cuánto han valorado que tienen que ayudar a su industria aérea. En algunos casos han dado beneficios fiscales, en otros han dado beneficios financieros, participaciones temporarias del Estado. Por buscar un ejemplo, alrededor de $10.000 millones puso el Estado alemán en Lufthansa. En algunos casos han tomado participaciones temporarias con acciones que tienen preferencia de venta, así que van a salir en cuanto la situación se normalice. Que de acuerdo a lo que se está previendo, pero esto obviamente está bastante dinámico el asunto, no se sabe cuánto, va a depender mucho de la aparición o no de la vacuna, de la recuperación de la confianza del pasajero en subirse a un avión, porque hoy día va a haber que trabajar mucho para convencer al pasajero de que es seguro subirse a un avión en términos de contagio, de la aparición de vacunas y también de la recuperación económica, ¿no? Probablemente la prioridad de este verano, por lo menos para los argentinos, no va a seguirse de vacaciones, definitivamente. Claro, ahora vos sos piloto, y sin embargo, como seguís siendo representante gremial y conocés la vida interna de las empresas, me pregunto yo, ¿cómo afronta los costos una empresa? Porque los costos fijos no han disminuido, digamos, en las empresas de aviación comercial. Quizás no estén pagando el seguro. Pero... seguramente se han sentado con todos sus proveedores para manejar costos fijos, los costos altísimos por ejemplo, de leasing de los aviones. Los aviones, en general, las empresas tienen sus aviones en leasing, o sea, no son propiedad de las empresas en su enorme mayoría. Los fabricantes le venden a lessors, empresas que compran 100, 50,
cantidades importantes de aviones y a su vez ellos los alquilan a las compañías. Y se han debido sentar con los fabricantes, con los lessors, para negociar todo eso. Ha habido todo un gran parate en la cadena de pago. Hay momentos en los cuales, hay mercados en los cuales el flujo de caja es absolutamente cero, prácticamente ninguno. Obviamente eso conlleva, en muchos casos, desaparición de empresas, entradas en lo que sería convocatorias de acreedores o el capítulo 11 famoso de Estados Unidos. Avianca creo que entró, ¿no? Avianca y LATAM son las dos más grandes de Latinoamérica y han entrado. ¿LATAM también? Bueno, sí, LATAM también entró hace unos días. Sí, está en varios países. Hizo su presentación y bueno, se sentarán con los acreedores, refinanciarán, buscarán la manera de seguir para adelante, pero obviamente van a terminar con estructuras más chicas. Probablemente los cálculos indican que alrededor de 2023 va a estar todo más o menos a niveles del 2019, aproximadamente. Es impresionante. O sea, va a ser una recuperación lenta, eso es lo que se prevé por ahora, ¿no? Seguramente un poco, va a depender de otras cosas. Carlos, para que nosotros no conocemos, un poco esta figura del intermediario entre la fábrica de los aviones y las compañías aéreas. ¿Cuántas fábricas importantes hay de aviones en el mundo, las más importantes? Las más importantes son Boeing, que está en Estados Unidos, en Seattle, sobre la costa del Pacífico, la fábrica histórica de Boeing, y el competidor europeo principal es Airbus, que es un consorcio de empresas, tiene la fábrica donde ensambla, está en Toulouse, en Francia, pero las partes de los aviones se hacen en distintas partes, en España, en Inglaterra, en Alemania, y se juntan todos en Toulouse, donde se arman los aviones. Bien, ahora, yo sé europeo. Que hay empresas muy grandes que, como, no sé, chinas, o rusas, o turcas, o de los Emiratos Árabes, ¿también se fabrican ahí, o ya tienen otras fábricas de aviones? No. Ellos compran mayoritariamente los dos grandes fabricantes de aviones grandes son, después hay una categoría, digamos, una línea B, que sería de aviones más pequeños, un poco más pequeños, que son Embraer en Brasil, un fenómeno muy interesante, el Embraer en Brasil, y Bombardier en Canadá. Esos son los dos que siguen, digamos, pero los dos grandes son Boeing y Airbus. La mayoría de los países del mundo ya utilizan aviones occidentales, tienen mayormente occidentales, tienen aviones occidentales y tienen algunos Tupolev y aviones de las viejas épocas, ya esa distinción de avión soviético ya no, prácticamente son estos dos los dos que tienen el mercado mundial. China China aún no fabrica aviones. Airbus tiene una planta en China que fabrica ya también. Tiene una planta que fabrica en China, pero es un Airbus, exactamente. Tiene una planta que fabrica. Y también en Estados Unidos tiene una planta. Se fabrican componentes y se producen aviones para todo el mundo. Pero los compra un mayorista, digamos. Sí, a veces compran las compañías directamente o compran a través de lessors, que lo compran el avión para esa compañía y a su vez se la subalquilan. Sí. Claro. Y las erogaciones son muy importantes de un avión. O sea, cualquier avión de los que usamos acá en cabotaje es un avión que estás hablando de 50 o 60 millones de dólares. Cualquiera de los aviones que estamos utilizando, que ves normalmente en Aeroparque. Y de ahí para arriba, hasta 300, 400 y más también, dependiendo del tamaño. Obviamente la demanda, como en las viejas curvas de oferta y demanda, en este momento va a caer y seguramente los precios de los aviones van a bajar. Va a haber muchas compañías que han cancelado pedidos. Las mismas fábricas se están resintiendo enormemente porque saben que los pagos no van a estar. Van a tener que sentarse a refinanciar, van a tener clientes que se han caído y van a tener un sobrante de aviones. Así que eso es otro mercado que obviamente secundariamente no hay manera de que no caiga. Sí, es todo un efecto cascada que es inevitable. Claro. Sí, es tremendo. Contame un poco de la situación de los empleados digamos, directos, ¿no? Lo que serían los empleados propiamente de las empresas
Las este, empresas están pilotos, etcétera. sí, han tenido que empezar programas de reducción y achicamiento. Eso ha Ah, ocurrido acá, ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en Estados Unidos, ha sí, habido cesantías, licencias sin goce de haberes, y es lo que muy probablemente termina ocurriendo aquí en Argentina. Estamos en ese proceso. En toda Latinoamérica ha pasado también, con achicamientos, licencias e inclusive reducciones salariales de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? Cuando eso ha sido eso posible. Así que sí, la gente se ve directamente involucrada, los directos y los claro, indirectos también, por supuesto, claro, proveedores, es mucha la gente que gira alrededor de la industria, claro, aún en un claro. país como este. Sí, sí, yo me Una cantidad imagino, por importante. ejemplo, simplemente las empresas que proveen la alimentación para los pasajeros, ¿no? Que hace años estaban Desde los bajitas. remiseros que llevan a las Claro, tripulaciones al sí que aeropuerto. hace este, 3 meses que no trabajan. exacto, absolutamente nada, Tremendo. nada, Nada. nada, No. absolutamente nada. Sí, sí, han debido reformularse en otras cosas porque absolutamente nada. Sí, es ¿Y muy cierto ustedes, eso. los pilotos, en qué condiciones están hoy? ¿Reciben todo el salario o han sido reducidos, no sé? No, los salarios están, en el caso mío, están reducidos. Yo trabajo en una empresa privada. Sí, En el caso de las dos empresas del Estado, en Australia Aerolíneas, están en esa negociación, para ver cómo se define, pero están en ese camino. Sí, por ese lado. Pero sí, eso es lo que ha ocurrido en general en Latinoamérica y en el resto del mundo. Las soluciones son más o menos parecidas. Seguramente va a haber achicamientos de flota, cancelación de órdenes de aviones nuevos. Y bueno, a las empresas esas cancelaciones a veces les tienen costos, que es preferible pagarlos por sobre tener un avión que no está produciendo y tener que abonar el leasing del avión cuando no lo estás necesitando porque no hay demanda claro, suficiente para ese avión. Así que claro, es una claro. ingeniería absolutamente compleja, Es muy absolutamente compleja. complicado, claro. ¿Y qué Sí, perspectiva ves de absolutamente. acá, digamos, a un par de meses, cuando termine la Y cuarentena, en términos, digamos, este, ¿cómo decirlo?, legales, ¿no? Porque es obvio que en Europa ya la cuarentena está aflojando. Supongo que en Argentina, en agosto, septiembre, ya también empezaremos a tener una vida un poco, este, ¿cómo lo ves bueno, ahí? ahí los desafíos van a ser varios, que en Argentina se intensifican por las condiciones económicas del país, que no son un secreto para nadie. Claro, Por ejemplo, la financiación de pasajes va a ser durísima respecto de los niveles de inflación que se están previendo. Primero que convencer al pasajero para que se suba al avión. Segundo, encontrar pasajeros que estén con capacidad económica de hacerlo, porque hay mucha gente que queda muy golpeada por esto y no va a estar en capacidad económica de trasladarse. Va a haber un porcentaje de gente que sí, pero una enorme cantidad de gente que, por ejemplo, todo aquel que viaje por turismo, probablemente la mayoría no va a estar en condiciones de hacerlo. claro, Este, Convencer a la demanda, los costos van a ser probablemente más altos, porque te vas a tener una serie de costos fijos, menor cantidad de vuelos para amortizar esos costos. sí, Va a haber seguramente procedimientos que van a aumentar probablemente el costo y la eficiencia en que vos podés. No podés desembarcar y embarcar un avión, lo cual en el mismo tiempo que se hacía antes con los protocolos de seguridad que va a haber que hacer ahora. Eso va a impactar en la cantidad de vuelos que vos podás hacer en un día del mismo avión. Entonces lo vas a tener que hacer trabajar menos y el leasing te va a salir lo mismo. Vas a tener que claro. distribuir tu ganancia posible en menos vuelos. Y bueno, va a haber que reconstruir la demanda. Es un desafío enorme, enorme que se calcula que para los pasajeros del 2019, que eran unos 300 millones de pasajeros en el área de Latinoamérica, recién para el 2023 van a estar reconstituidos. Este, es mucho tiempo, se Mucho calcula que tiempo, es ¿verdad? mucho tiempo, es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo. Vamos a pasar los pilotos en cuanto a demanda laboral, por ejemplo, yo te podría decir que enero, febrero, diciembre, yo podía recibir en mi casilla de correo este, aproximadamente 3 o 4 ofertas laborales por semana,
por supuesto, en países lejanos, como alguna otra vez lo he hecho en China, en Hong Kong, en el sudeste asiático, pero había ofertas de trabajo. Que bueno, cuando los pilotos argentinos pasábamos por estas situaciones de crisis que son a las que estamos tan acostumbrados, teníamos ese recurso. Podíamos decir, bueno, listo, allá vamos a la India, allá vamos a Hong Kong, allá vamos a Malasia, a Indonesia, como ha ocurrido. Claro. Bueno, esa vez eso ahora no está, obviamente. Eso ahora no está, el nivel de salarios va a bajar por la oferta de gente que hay. Todo eso va a impactar y va a tardar un buen rato en recuperarse, un buen rato, seguramente, en volver. De todas formas, el sudeste asiático se va a recuperar, si ya no lo está haciendo, mucho más rápido y con la fuerza, digamos, que los caracteriza, que Latinoamérica, digamos, ¿no? Digamos, allá la economía se mueve en otros. Es muy probable, por otra parte, tienen economías estatales que están en condiciones de hacer inyecciones, claro, en sus industrias para reanimarlas. Por darte una idea, o sea, en Chile y Perú, por ejemplo, los gobiernos centrales, en Brasil es el único país que ha puesto plata directamente en las empresas, por ahora. Chile y Perú, en términos generales, a sus empresas les ha puesto entre el 11 y el 13% del PBI, porque tienen capacidad de hacerlo. Nosotros estamos arañando un 3% más o menos, claro. y hay que ver qué consecuencias vaya a tener en términos de emisión monetaria y todo. Bueno, eso sí, son cosas que a mí se me escapan, pero la capacidad de apoyar a las empresas que tenemos en Argentina no es la misma, evidentemente, que la de otras economías. ¿Cuál es la relación general entre las empresas y el aeropuerto? Y en situación de pandemia, entiendo que las empresas le pagan al aeropuerto. Y, ¿cómo se negocia esa relación? ¿A quién le pertenece el aeropuerto? Entiendo que es una empresa privada. Pero en general, los aeropuertos son empresas concesionadas. Es decir, claro, son empresas concesionadas que cobran por un servicio de estacionamiento. No solo claro. Eso, sino que lo que se cobra también, que probablemente eso la mayoría de la gente no sabe, es el servicio de control de tránsito aéreo. Es decir, si yo voy de aquí a Brasil y sobrevuelo Uruguay, pues a Uruguay le tengo que pagar por la cantidad de kilómetros que he sobrevolado con su aerovía. Un porcentaje de dinero, una cantidad de dinero por kilómetro. Si un avión de Brasil va hacia Chile y sobrevuela todo el territorio argentino, en el caso nuestro se llama EANA, es la empresa argentina de navegación aérea, es una empresa la cual es accionista del Estado, y brinda el servicio de control de tránsito aéreo, cobra tanto los sobrevuelos como los vuelos locales o los vuelos internacionales que salen de Argentina hacia otros países. Eso también, son todas cosas que son proveedores de servicios con los cuales se tendrán que sentar y negociar, y seguramente en otros términos muy distintos. Nosotros tenemos aquí un proveedor mayoritario, que es Aeropuertos 2000, que es el que tiene la concesión de la mayoría de los aeropuertos, en los que en todas las provincias, con la excepción de Ushuaia y Calafate, que pertenecen a otra empresa, y alguno que otro que es provincial, pero son todos explotados por Aeropuertos 2000, y bueno, las empresas se deberán sentar y ver cómo negocian eso. Es como cualquier otro proveedor, o igual que el de la Ahora, comida, los aviones que están hace 3 meses, discúlpame, los aviones que están hace 3 meses parados, ¿están pagando el estacionamiento? Deberían pagarlo. Por contrato, sí, seguramente en estas condiciones, ignoro en qué términos, pero van a tener que sentarse y negociar, porque al no haber cash flow, seguramente algún tipo de solución van a tener que encontrarle, porque a veces hay aeropuertos que son más baratos y hay compañías que deciden trasladar un avión a otro lado porque tienen un costo de estacionamiento, si se quiere. Los estacionamientos se llaman amarres en aviación. Hay muchas cosas que vienen de la náutica. Mira. Muchos nombres vienen de la náutica, muchas cosas vienen de la náutica.
y no es tan difícil darse cuenta, desde los uniformes, las tiras de los capitanes, las luces verdes de la derecha y de la izquierda, la luz verde y roja, igual que las luces de navegación, exactamente igual. ¿También tiene babor y estribor? No, eso no. Sí, no lo usan normalmente, pero sí, en algunos casos sí se utiliza. Mira. Sí. Interesante, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que los términos proa y popa también se utilizan a veces. A veces sí, a veces sí. Pero muchas cosas que vienen de la náutica, digamos, pero sí, esas son cosas que tendrán que charlar las empresas con proveedores y supongo que lo harán como el mismo con los proveedores de combustible, las deudas que tengan el proveedor de combustible, no es que uno va como en la estación de servicio, carga y paga inmediatamente. Estas son cosas de cuenta corriente y todo, y hay deudas Claro. que se debieran cubrir con flujo de caja que no está viendo. Claro. Así que es todo un parate generalizado. Y probablemente de todas las industrias, digamos, el turismo, la aviación, el entretenimiento, sean las tres que tarden más en arrancar. Es altamente probable. Ha sufrido muchísimo, claro, porque de repente se cerraron las fronteras, se declaró la cuarentena, nadie sale, nadie viaja, qué sé yo, y entonces, obviamente los aviones están ahí, es increíble, ¿no? Son capitales enormes, por otra parte. Claro. Capitales muy grandes y que llevó mucho tiempo construir y que, bueno, va a haber que volver. Pero es una industria resiliente. Ha sufrido otras crisis. ¿Sí? Inmediatamente posterior, y la Torre Gemela, por ejemplo. Después también. de las Torres Gemelas hubo, muchas de las empresas grandes de Estados Unidos, por ejemplo, en ese momento entraron en capítulo 11. Hubo grandes inyecciones de capital por parte del Estado, del gobierno de Estados Unidos, a esas empresas. Y, bueno, capítulo 11, perdón, ¿qué es el capítulo 11? El capítulo 11 es lo que sería para nosotros convocatoria de acreedores. Es decir, no es una quiebra concurso. Todavía, es un concurso, claro, exactamente. Se llaman a los acreedores, se presenta un plan de refinanciaciones, a veces hay quitas en las deudas de la empresa, a veces hay plazos y a veces hay las dos cosas. Y bueno, después se negocia en asamblea de acreedores y se aprueba el plan y bueno, se sigue girando. La intención es que la empresa siga funcionando. Eso es un capítulo 11. Es la versión americana de lo que sería la convocatoria de acreedores para el derecho argentino. Claro, a ver, yo pienso desde el sentido común, sea como sea, tiene que continuar viva la empresa. Porque es la fuente de trabajo, es, digamos, sustituirla, inventar algo nuevo, va a tardar. Sí, no solo eso, sino que es un servicio absolutamente esencial. Hoy día es imposible concebir el mundo como funciona sin industria aérea. No sería posible el comercio, o sea, es una herramienta para un montón de otras industrias y es como el aire, o sea, no puedes prescindir de eso, es por eso que para los estados es importante. Existe un concepto que por ahí es un poquito, algunos consideran que no tanto. Todos los países tienen su política aérea, ¿no? Tienen una política aérea que definen, o sea, qué rutas promueven, qué van a crear, si van a aceptar multiplicidad de empresas o una sola empresa que haga todo. Claro. Todos tienen algún tipo de política aérea. Claro. En algunos casos, para llevar adelante su política aérea, lo hacen a través de las normas, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Y en otros casos tienen una línea aérea que se llama de bandera. Que la línea aérea, ese es el concepto de línea de bandera que se suele usar y yo tengo la impresión de que no todo el mundo sabe exactamente qué significa. Se suele usar muy comúnmente en Argentina. Y es una línea aérea que determinado estado utiliza como herramienta para llevar adelante su política aérea. Pero es un concepto más bien de los 50 y de los 60. Si ahora pensás que, por ejemplo, el Estado español en Iberia tiene un porcentaje absolutamente mínimo. Es decir, la CEPI, que es el organismo del Estado español que se encarga de las empresas, de la participación del Estado en empresas que son públicas, tiene algo así como un 5%. No es que Iberia es la línea del Estado español. No la controla. De hecho, es un holding junto con British Airways, que está en la misma situación. Ya no existe el concepto
absolutamente puro de como fue British Airways en su momento, Iberia en su momento también, de la línea aérea que pertenece a un gobierno, que pertenece a un Estado, mejor dicho, no a un gobierno, y que ese Estado lo utiliza como herramienta para llevar adelante su política aérea. O sea, las grandes líneas aéreas como American, Delta, no sé, Lufthansa, la de China, Turkish, no pertenecen al Estado, no No son necesariamente. A veces el Estado tendrán tiene una cierta participación. tiene cierta participación, pero la Claro, mayoría de los países optan por llevar adelante su política aérea a través de de normativas normas. y no de una compañía en especial. Claro. Ha habido inclusive algunos casos en los que Estados Unidos, por ejemplo, es un caso paradigmático. Ellos han sí privilegiado alguna compañía, en su momento fue Panam, que ya no existe Claro, más. Te Panam. acordarás de Claro. Panam, que quedó allá por los 90, Sí, sí, sí. que ya no existe más, que ha sido ciertamente privilegiada en Claro. determinado momento de la historia de Estados Unidos porque la utilizaban como herramienta de política aérea, pero tampoco era exactamente una línea aérea de bandera en el sentido clásico del término, ¿no? Es un tío que está un poquitito ya cuestionado Claro. por mucha gente, la idea de la línea aérea de Sí, sí. bandera como herramienta. Sí, sí, sí. Eso En Argentina tenemos nuestra Aerolíneas Argentinas es de bandera, ¿verdad? Por más que se ha sí, abrido sí. recientemente a las líneas estas, otras No, empresas, por los más que haya cupos, otras etcétera. líneas, o sea, puede coexistir o no, como habrá sido en su momento en Aeroflot, por ejemplo. En estado en Rusia tienes Aeroflot y tenías Aeroflot, de ninguna otra cosa. Dentro de Cuba no Claro, vuela otra cosa que no fuese cubana de aviación. claro, claro, Pueden conservar el monopolio o no de un determinado país. Eso ha claro. habido diversas soluciones a lo largo de la historia, ¿no? En términos generales, y la aparición de las low cost es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, que bueno, bajo la utilización de aeropuertos secundarios, sobre todo en Europa, por ejemplo, cada derecho de aterrizaje, por ejemplo, en Londres, en London Heathrow, sale realmente mucho dinero. O sea, operar y los horarios son Claro, más caros en unos horarios que en otros. Es decir, claro, salir a las obviamente. 7 de la mañana de Londres es Claro, carísimo. claro, Salir a las 7 de la mañana de la base, que está, de alguna base de la Fuerza Aérea, que está cerca de Londres, es muchísimo claro, más barato. claro, Entonces, claro. sobre la base de utilizar aeropuertos secundarios, Ajá, con mucho menor costo, han claro. podido bajar los precios de los boletos y vos te puedes encontrar con cosas como que por ahí pagás 5 euros o 7 euros un Sí, ticket. sí. Ah, o sea que Este, el secreto del bajo precio y costo, digamos, es la utilización de aeropuertos secundarios. Fundamentalmente, esa es la ese es variable uno que de los hizo. secretos. Esa es Ajá, una de las variables. Tienen varias variables para hacer más baratos las líneas aéreas low cost. Una es el uso de aeropuertos secundarios, cosa que en sí, Argentina no es tan posible. Vas a Córdoba y no hay ninguna otra cosa. Es solo el aeropuerto claro. de Córdoba, no hay ningún otro aeropuerto más barato cerca. Eso es posible Bueno, en acá Estados esto Unidos, del es Palomar, posible. la idea era esa un poco, Es lo el del único Palomar. ejemplo de Buenos Aires. Es el único, Claro, es exactamente la idea de utilizar el Palomar como una alternativa claro, mucho más económica, que también lo opera Aeropuerto 2000, pero con una alternativa mucho más económica que lo sería operar en Aeroparque o Ezeiza. claro, obviamente, Este, obviamente. por ejemplo, otro de los criterios que utilizan es, bueno, los salarios desde ya. Los salarios no son los mismos en las unidades regulares que lo que son Ah, las unidades low cost. Son claramente más bajos. Las condiciones de trabajo también lo son, por ejemplo, en algunos casos inclusive se pagan los simuladores, los pilotos, o sea, los toman con su propio simulador pago el curso inicial. el Son cosas piloto muy paga el caras. simulador. Paga el simulador, sí, al Ah, ingreso, mira se vos. paga el uniforme, no suelen Ajá. tener traslado al aeropuerto, por darte una idea, tampoco tienen comida a bordo, o sea que se tienen que llevar su vianda para el día de trabajo. El sanguchito. Sí, es así, es así, sí, es así. No Mirá, necesariamente, y otra cosa que es importante, que es bastante común en las líneas aéreas de low cost, es la utilización de un mismo tipo de avión. No tienen distintos tipos de avión. claro, Bien, por ejemplo, el 737-800, el MAX, el que fuese, o el Airbus, pero todos son el mismo tipo de avión. Eso les permite tener un mismo almacén de repuestos, una misma capacitación para sus tripulaciones claro, y no tener gente que esté habilitada. Yo no puedo volar un Boeing, porque yo vuelo Airbus normalmente, no puedo volar un Boeing. No, claro. tendría que hacer un curso que es algo así como de más de un mes, alrededor de un Sí, mes,
de simulador, curso de tierra, de sistemas y todo, rendir exámenes y tener mi habilitación para volar el otro tipo de avión. Claro, Y cada cambio de equipo, cambio de avión, para un tripulante exige una serie de cursos y solamente te mantienes volando de ese avión. Si vos claro, volás, tenés claro. solamente un tipo de avión, te da una flexibilidad que no tienen las líneas que tienen distintos aviones. Claro, claro. Este, Ahora, te hago una pregunta, Carlos. Yo estuve leyendo hoy que hay mayor demanda de aviones de un pasillo que de dos pasillos. O sea, no sé, me refiero que los aviones más pequeños son hoy más, sí, se llaman fuselaje angosto y fuselaje ancho. claro, Bueno, tenés, ¿es sí, sí, así? sí, eso sí, es así, es así. Bueno, qué sé yo, aquí eh, todo el cabotaje se maneja con aviones de un solo pasillo, no, Claro, no hay rutas, por ejemplo, en Argentina que resistan un avión de dos pasillos para un tránsito de cabotaje. No, no lo hay. claro, Este, lo que hay es, sí, una mayor demanda, son aviones más pequeños, más económicos, más claro, fáciles de llenar también. exactamente, Este, claro, un ejemplo ha sido el famoso Airbus 380, que es el avión enorme, que tiene 2 pisos completamente, que es mucho más grande que el Jumbo, es el 747, sí, que es un avión que resultó ser demasiado grande, claro, justamente. claro, En función claro, de estos costos, la idea original era en función de estos costos aeroportuarios, y también cada horario tiene un precio. Eso se llama, claro. esos horarios asignados en cada aeropuerto se llaman slots. Slots, Slots, sí. Entonces, la idea de tener un avión muy grande, por ejemplo, para una ruta Londres-Nueva York, que es una ruta con muchísimo tránsito, claro, les permitiría con un solo slot a un determinado precio claro, poder llevar más pasajeros. Pero claro. Era la resulta que ahora el idea, avión claro, pareció, claro, esa era la idea original, pero el avión claro, resultó ser muy grande, no todos los aeropuertos están en condiciones de recibir al avión, que claro, requiere mangas especiales, telescópicas para claro, embarcar claro, y desembarcar. No es tan flexible y no todas las rutas soportan un avión de ese tamaño. Entonces, claro. hay muchos aviones que ya lo estaban, muchas compañías que ya lo estaban desprogramando al avión. Ah, mira, Y de hecho esta crisis ha hecho adelantar, había planes de programación a partir del 2021, 22, 23, y con esta crisis ya dijeron, bueno, listo, aprovechamos y ya lo bajamos ahora. Hay muchas compañías que están desprogramando un avión que ha tenido una vida bastante más corta que lo que era esperable que fuese a tener. es Eso ha cambiado increíble mucho cómo todo. uno, digamos, a mi edad he visto un poco, aunque no soy del rubro, cómo la industria aérea comercial se fue adaptando al Sí. mercado, lo flexible que es, lo inteligente que uno ve que hay Es una mucha industria inteligencia, realmente muy es un poco ejemplar la muy industria, acostumbrada a los cambios. Sí, sí, es claro, absolutamente resiliente. Está permanentemente, sí, sí. cuando te hablaba antes de la Estos crisis y hablamos holdings que de... se armaron, estas uniones de Sí, empresas novedosas, estos low cost, realmente se nota la vitalidad, porque eso es un signo de vitalidad del sí lo sector, es, lo ¿no? es. Sí, sí, lo es. Es un sector que está muy acostumbrado al cambio y a la adaptación, a la búsqueda permanente de excelencia, de baja de costos, Sí, de dar mejor qué servicio y lindo, de hacerlo de un modo más adecuado. Es muy probable que después de esta gran crisis queden las más grandes. Eso es altamente probable. quedé, Va a perdón, haber una especie queden las empresas más grandes. Las empresas más sí, grandes. Va a haber muchos, sí, va a haber muchas empresas que caigan en el camino, de hecho, hay sí, varias que lo han hecho, y se van a ir quedando los que tengan más espaldas para resistir la sequía, ¿no? Obviamente. qué Pero sí pena, ¿no? es una industria que ha resucitado muchas veces. Claro, Te podría sumar a la crisis de las Torres Gemelas, te podría sumar el SARS, el MERS que estuvo, la gripe aviar en el sudeste claro, asiático. Yo estuve en Hong Kong 2003-2004, por ahí, y unos 3 o 4 años antes había habido la famosa la gripe aviar. sí, Y la cantidad de pasajeros había decrecido de un modo espantoso, tenían vuelos, pero la industria seguía trabajando carga, pero fue, digamos, claro, una epidemia mucho más localizada, no fue, claro, no fue como esta que se desparramó por todo el mundo, entonces, y las sí, sí, empresas se sí, rehicieron otra vez y salieron otra vez a trabajar. sí, sí. Cambió costumbres, inclusive, cambió costumbres diarias allá, ¿no? Era bastante común, me contaban, yo ya llegué después de eso,
fue bastante común que el chino escupiera en cualquier lado, por ejemplo. Y después de la epidemia dejaron de hacerlo, y cambiaron, ya quedó absolutamente cambiada la costumbre. Cambiaron muchas cosas. ¿Vos estuviste trabajando en el sudeste asiático? Sí, estuve un año ya, sí. Un Sí, año estuve trabajando volando en ahí. Hong Kong. Sí. Es decir, Sí. yo me permito hacerte unas preguntas de carácter personal, nos conocemos hace mucho. Vos sos abogado. Sí, también. Y digamos, un abogado, ¿por qué se mete de piloto? Vos tenés una La pregunta pasión, por ahí, en mi porque... caso, sería ¿por qué un piloto se pone a estudiar Derecho? Sería eventualmente mi Porque caso. vos primero eras piloto y después, siendo piloto... No, en realidad hice las dos cosas juntas, las dos cosas juntas. absolutamente juntas. Sí, Pero tu hice las pasión dos es cosas esto. juntas, Tu pasión es esto. absolutamente. Me has visto jugar con avioncitos a los 14 años, así que sí, Sí, sí. exactamente. Y seguís estudiando y ahora estás estudiando. Sí, es una industria Como que no que... permite que no estudies. No es una industria que no permite que no estudies esta. O sea, es una cosa absolutamente... La vida de un piloto normal, digamos, tiene, por ejemplo, simulador cada 6 meses. Cada 6 meses Simuladores que tenés... son entrenamiento y chequeo. Y son chequeos también, son chequeos físicos exámenes. tuyos. El chequeo físico aparte. En el simulador vos tenés entrenamiento en el simulador y además un examen en el simulador. Un tenés examen un examen. profesional. Sí. Tenés inspecciones en vuelo después a lo largo del año, o sea que vos 2 veces por año vas a estar en condiciones de más cursos teóricos donde se repasan los sistemas del avión, sistema de control de tránsito aéreo y un montón de otras cosas conexas. No hay mucho lugar para no estudiar, digamos, no queda mucha opción. Es medio una especie de rueda constante. Hasta que te jubiles vas a estar metido en esa rueda. Da la impresión que vos lo haces con placer también, no porque Sí, porque absolutamente. Sí, te sí, gusta. verdad. Sí, verdad. No, sí. La verdad es que yo vuelo en línea aérea hace casi 25 años. Casi 25 años de línea aérea. Volé unos cuantos años antes de entrar a la línea aérea, he volado aviación general, he volado como piloto privado y sigo disfrutando mi trabajo. Es un trabajo de gente apasionada. No conozco gente que haya llegado a volar y haya llegado porque no se le ocurría otra cosa. No, no, imposible. Sí conozco abogados que han llegado a ser abogados, te lo puedo asegurar, porque no se les ocurrió otra cosa. Pero pilotos no, es realmente difícil. Yo siempre hago el mismo comparativo. Hice mi curso de piloto comercial. O sea, nadie diría, ¿serás lo que debes ser o serás piloto? O serás piloto. No se puede decir eso. Es trabajoso, es caro, es descorazonante, yo decir no voy a llegar nunca. Pero aparte pienso, Carlos, yo digo, ¿no? La responsabilidad, vos cuando estás ahí despegando, ¿no? ¿No te pasó un pánico? Supongo que a mí, por eso no soy piloto, de ser responsable de tanta gente en el aire, que no deja de ser una cosa, digamos, surrealista, ¿no? Estar volando ahí. Digamos, una cosa en la náutica, otra cosa en la infantería, pero esto es realmente tremendo. Uno no llega a acostumbrarse a... Mira, hay una especie, dicen que hay una especie de, vos debieras tener, digamos, siempre debieras tener la sensación, estar arriba de un avión en un caño de lata a 10 kilómetros del piso, de afuera hace 50 grados bajo cero y vos vas a 900 kilómetros por hora, no es el lugar más natural del mundo para estar para el ser humano. No es natural del mundo. Entonces, tenés que darte cuenta de que es una situación en la cual que no es un lugar natural. Entonces, ahora bien, tenés que darte cuenta y respetar esa situación, respetar la demanda que te provoca esa situación. Bien. Pero a su vez, no tenés que estar tan preocupado como para que te dé el pánico y no puedas actuar. Entonces, es una especie de delicado equilibrio entre la negación de la situación. Claro, vos ponés la mano en el parabrisas del avión y del otro lado del avión el viento corre a 900 kilómetros por hora a 50 grados bajo cero en un ambiente que no tiene oxígeno. Absolutamente irrespirable. Claro. Entonces, no es un ambiente natural para el ser humano. No. Pero vos eso ya no lo sentís, no te da esa impresión. No me da esa impresión, pero inconscientemente todos estamos pensando en que, y por otra parte es una industria que está siempre pensando que las cosas podrían salir mal. Claro. Entonces tenés eso es muy importante. Sobre backup, claro. El entrenamiento, el estudio, la disciplina,
Lo que hace que esto sea el medio de transporte absolutamente, por lejos, más seguro. Hay solamente un medio de transporte que es más seguro que el avión, y es el ascensor, por cantidad de personas transportadas. Mira. Solamente los ascensores son más seguros que el avión, por cantidad de personas transportadas versus accidentes. Es una industria muy segura, donde estás acostumbrado a estándares de seguridad que no... A mí lo que me da miedo, por ejemplo, es andar en micro de larga distancia. Me da serio miedo de que el chofer se duerma y ese tipo de cosas. Me subís a un avión y me desmayo. Si no llego ni a la cabecera, si estoy de pasajero y ya estoy dormido, no tengo problema. Pero sí me pasa eso en tierra. O sea, eso en tierra sé que las cosas no están tan controladas como en la aviación. El factor humano siempre es importante, aún ante la emergencia. El factor humano es importante, si bien existen los procedimientos, los resguardos técnicos, toda la tecnología que está al servicio de que lo indeseable no ocurra, que es un accidente. El ser humano siempre termina definiendo. Del mismo modo, suele ser el factor más común de causal de accidentes, el factor humano. Eso hace muchos años que dejó de ser el factor técnico, cuando la parte técnica se fue mejorando y mejorando. Prácticamente ahora yo llevo, ya te digo, 25 años en línea aérea, jamás se me plantó un motor, jamás se me apagó un motor volando un avión de línea aérea. En mi vida me pasó. Jamás tuve que detener un motor, nunca tuve, y eso lo vivimos ensayando en simulador de vuelo. O sea, para la vez que por ahí me voy a jubilar, y jamás me pasó. Eso es bastante común. Porque se jubilan, pasaron 50 años arriba de un avión de línea aérea, o 40, y nunca les pasó nada de todo lo que probaron en el simulador, o te pasan otras cosas, ¿no? de levedad mucho mayor, ¿no? Es una industria muy acostumbrada al manejo del riesgo, como te decía antes, y yo tengo confianza y al manejo de procedimientos, y a que las cosas se hagan de determinada manera, no se hacen como a cada uno le parece. Está todo escrito en un orden determinado, es casi como un rito. Subirse al avión es como un rito. Va esto primero, va lo otro después, y va lo otro, casi como una misa. Y a pesar de haber trabajado 25 años, vos eso lo cumplís. Digamos, y todos los pilotos lo cumplen. Sí. No es que dicen, bueno, esto ya lo sé. No hay mucho lugar para no hacerlo, por otra parte, porque el sistema tiene protecciones para que eso no ocurra. Los simuladores lo son, las inspecciones lo son. Yo a veces vuelo con personas y vuelo un día con un copiloto y no vuelvo a volar con él hasta dentro de 2 años, por ahí. Es por eso que es tan importante la disciplina y el apego al procedimiento, porque todos tenemos que hacer lo mismo y saber qué es lo que va a hacer el otro. Hasta las palabras están precisas, están escritas y son esas. Cuando vos querés que te suban el tren de aterrizaje, decís determinada palabra y es esa la palabra, no es ninguna otra. Ni subirme el tren y revolearme las morochas, nada parecido. Tirarme. Claro, no es así. En la aviación comercial seria lleva que el sistema es así, las palabras son las que son, no son otras, no se usan sinónimos, se busca evitar el equívoco, y por eso es muy preciso todo, es todo como una especie de danza sincronizada, ¿no? Que no solo son los tripulantes, es la gente de tierra, es los procedimientos de despacho de carga, los procedimientos de cálculos. Claro, porque el piloto también entiendo que el piloto es el capitán de la nave también. Lo es, sí. O sea, tiene autoridad, no es solamente el chofer, sino que tiene una autoridad total y jerárquica absoluta. Si decides casarte, te puedo casar a bordo, por ejemplo. Tengo ese poder, el código aeronáutico me da la posibilidad de, puedo casar. ¿Y puedes divorciar también? Bueno, por un poco más de plata, seguramente sí. No, en extremo, todas las cosas que, digamos, pudieran ocurrir en una situación en la cual es impostergable, las podrías hacer. Podés detener una persona, por ejemplo, si esa persona sos el líder ahí, se convierte en un peligro. Si la persona se convierte en un peligro o un riesgo para la seguridad del avión, los tripulantes o los demás pasajeros, se lo puede detener, se lo puede esposar. Para que te des una idea. Es como el capitán del barco, que tiene determinados poderes que no son normales en tierra firme. Claro. Rara vez ha habido que usarlo, digamos, pero bueno. Sí. Escúchame, Carlos. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer
la No, a entrevista. vos, Eugenio, un gustazo. Me encantó y tengo un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, quizá en otra oportunidad, cuando termine Cuando quieras. esta, esta cuarentena. Sé que hace poco fuiste abuelo, así que aprovecho para felicitarte a vos y a Sí, tu gracias, muy contento, señor. muy contento. Sí, sí, sí. No, Bueno, no he podido ejercer mi abuelazgo como me gustaría todavía por el tema de la cuarentena, pero lo veo de lejos. tenés un hijo que sigue tus pasos, creo, ¿no? Que está El para más chico, piloto. correcto. Sí, sí, el más Sí, chico. Sí, sí, el más chico. bueno, Sí, sí, sí. El más chico está le volando. pasaste tu pasión a tu hijo, digamos. Mira, para mí fue muy importante, a ver, la mayoría de nosotros, de las personas, no tienen una vocación determinada por algo. En términos Claro, generales, por sí, ahí sí, tenemos algún interés y todo. Yo tuve la suerte de que me gustase esto claro, y que esto sea una cosa de la cual se podía trabajar y además claro, haber podido lograrlo. sí, sí, De los mis 25 compañeros del curso de piloto comercial, 3 volamos en línea aérea, el resto no pudo claro, llegar. O sea, claro, tengo una enorme suerte y la verdad es claro, que nunca he tratado de llevarlos en un sentido o en el otro, serás abogado, serás absolutamente. sí, sí, Creo sinceramente en que si tienen una vocación y la pueden seguir, me parece maravilloso y ahí voy a estar con cualquiera de los 3. Este, y para apoyarlo desde ya. Sí, él ha decidido volar y en ese camino está. Así es. Y muy contento, obviamente, acompañándolo. Me divierte mucho también volver a vos volás con aquellos él, viejos pasos, ¿no? vos A subís el veces avión vuelo con con él. él, Sí, sí. sí, 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 a veces qué volamos lindo, juntos. Sí, sí, qué sí. A lindo. veces me lleva a Bueno, pasear él porque yo la verdad que creo que si tengo que agarrar ese avión me rompo la cabeza ahora después de tantos años. Hace mucho que no vuelo aviones chicos. claro, claro, Estoy tratando que el pánico se transforme simplemente en miedo claro, y bueno, ya después me tomaré confianza. Ahora me subo y voy, lo disfruto, claro. pero en Ah. esa calma, digamos. Claro, hay una Así diferencia que, no, enorme, pero sí, como no se puede, la y es diferencia que hay entre mucho. volar un avión Sí, sí. comercial y un Y es enorme. avioncito debe Sí, ser sí, sí. este, No es que el volar avión chico es volar, lo otro es estamos operando sistemas, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí. Estamos operando sistemas, sí. De todos modos me encanta, pero sí, estamos operando sistemas, sí, sí. Así Te mando un que abrazo, Carlos. Gracias, lo mismo, Eugenio. Gracias Chao. enormes. Chau, Nos chau. vemos, gracias.